Muy bien, pues estamos aquí en esta comunidad, ya nos va a decir la señora Lidia cómo se llama la comunidad. ¿Cómo le llaman aquí a este sitio, a esta comunidad? Aquí le llaman sitio Tormento. Tormento. Sí, el Tormento de aquí. El Tormento. Ahora, sí, pero ahora el Tormento es sitio La Margarita. Porque el Tormento quedó allá abajo y aquí arriba el sitio La Margarita. La Margarita, muy Sí, bien. esto es de aquí. Pero antes todo era la felicidad. Claro, todo era la felicidad, pero ya no, y ahora ya no, ya Tiene su cambiaron, nombre, ahora ya, sí, ya le pusieron eso, sitio La Margarita, porque así eran los tiempos de antes. Esto Antiguamente era la Margarita y sí, ha la recuperado el Margarita, nombre. Sí, ya Va. recuperaron otra vez el nombre, sí, eso sí es verdad. Bueno, díganos sus dos nombres y sus dos apellidos, señora Lidia. Yo me llamo Lidia Emérita Vera Vera, ¿Y cuántos años tiene? 82 años. 82. ¿Y dónde nació usted? Yo nací en Chone. ¿En qué parte de Chone? ¿En qué parte de Chone? En Santa Marta. Ahí nacimos nosotros. ¿Ahí vivió hasta qué edad? Ahí vivimos una edad como de unos 6 años. De ahí mi papá nos llevó a una parte que le llamaban Boyacá, que le decían la Chala. ¿A Chala? Sí, por la parte de Boyacá. De Boyacá. Sí, ahí vivimos un tiempo nosotros. Después de los 6 años vivió ahí. Y de ahí ya a los 12 años nos trajo a Chone a estudiar a la escuela, ya nos venimos a Chone a estudiar. Ahí estudiamos en Chone. Después mi papá compró una finca aquí en San Isidro, se vino a San Isidro con toda la familia. Y ahí vivimos un tiempo aquí en San Isidro. Arriba en Palmar vivimos. En ese tiempo, sí, en Palmar. Ahí vivimos en ese tiempo. Esa fue la vida de nosotros cuando ya venimos. Ya de ahí, ya yo estuve un tiempo en Palmar. Al año y medio que llegué ya me comprometí. Con don Carlos. Con don Carlos Mera me comprometí, con él tuvimos como que era 56 años viviendo. Bastante. ¿Sí? Tuvimos 11 niños. Tenemos. 11 niños. De los 11 tengo 8 vivos y 3 muertos. Ya todos son casados, ya no tengo ningún poder, todos ya son casados. Ya. Y hasta ahorita estamos pasando, yo ya me quedé viuda, ya tengo 11 años viuda. Ya. De ahí hemos seguido, ahí he seguido viviendo aquí, mis niñas ya me acompaña una, la otra, así me acompaña un hijo varón, aquí me acompaña, pasando conmigo. Eso ha sido hasta aquí mi vida que he quedado. Cuando estábamos muchachas nos gustaba jugar la bolicha, eso que le llamaban la ruleta. ¿Ruleta? Algo así, sí. Hacíamos una rueda así y jugábamos espatarrado, que le decían, jugábamos eso. ¿Pero cómo era el juego ese? Explique. El ¿Cómo era juego ese juego? ese era rayuela que le decían. Así le ponían una línea, acá otra línea y acá. Y usted brincaba en medio. Sí. Y ahí íbamos brincando así, de las tres. Eso jugábamos nosotros también lo mismo. Ese le llamaban rayuela. Rayuela le llamaban a eso. Ese juego lo teníamos. También nos gustaba jugar cuando estábamos muchachos. Nos íbamos a jugar bolicha por ahí con los niños también lo mismo. Nos gustaba jugar bolicha. Andar en los caballos, en los burros también lo mismo. Éramos muchachas del campo. Y después ya comenzamos, ya salimos, ya cuando llegamos aquí a San Isidro, ahí sí ya. Llegamos, yo me comprometí y ya me quedé aquí en San Isidro. Como que tengo aquí en San Isidro viviendo 66 años. Desde que me vine de Chone tengo 66 años viviendo aquí en San Isidro. ¿Y qué más juego? ¿La bolicha cómo juegan? ¿Con las bolitas esas? Claro, ¿De qué eran las bolichas en aquel tiempo? De cristal, pues. Ya había bolichas de cristal. Claro, de cristal. Usted hacía una rueda allí de boliche y tiraba la bolicha. El que entraba en la rueda ganaba y el que se pasaba ya perdía. Esos eran los juegos que jugábamos en ese tiempo con los muchachos. En ese juego se jugaba. Después juegos de muñecas sí que jugábamos. Jugábamos también con el barro, también lo mismo para hacer unas ollitas de barro, pues todo eso jugábamos. Cuando estábamos muchachas más pequeñas. Y, por ejemplo, las muñecas, ¿las compraban o las hacían? ¿O cómo? No, nos poníamos a hacer muñecas de esas de barro. Hacíamos de barro. las muñecas de barro y ahí peleamos por esas muñecas de barro, las hacíamos. Porque mi papá en ese tiempo no tenía plata para comprarnos muñecas, pues cuántos éramos algunas, nosotros éramos 13. ¿Y a dónde iba a tener plata para comprar tantas muñecas? 8 hijas mujeres. No, en ese tiempo no.
¿Y cómo hacían las muñecas? ¿Cómo trabajaban Las eso? trabajamos, cogíamos el barro, lo mojábamos el barro y le hacíamos las manitos y esto, le poníamos la carita, las piernitas y después ya con lápiz le pintamos las cejas, le hacían así todos los diseños en la cara. Eso hacíamos nosotros jugando con esas muñecas. ¿Y ese barro luego lo cocían o No, lo quemábamos. lo quemaban? Ponían un horno en leña y ahí las poníamos a quemar. Ahí las poníamos a quemar las muñecas. Y allá salían las muñecas, bien rosaditas salían las muñecas. ¿Y luego le ponían vestido? ¿O Le hacíamos vestidos. Ustedes mismos. Nosotros mismos de retazo hacíamos los vestidos de las muñecas. Cosían los vestidos. Cosido, claro, porque primero les hacíamos el modelito de aquí de las mangas y todo eso, les poníamos el botón y le cosíamos los vestidos de las muñecas. Eso hacíamos en los tiempos de antes, porque los padres no nos compraban muñecas, no es como ahora, que ya le compran muñecas a la niña, le compran. Y nosotros no supimos gozar de eso, no que el barro era que lo ocupábamos para hacer las muñecas. Nos poníamos a hacer esas joyitas de barro. Esa joya de barro nos poníamos a hacer ahí hacíamos esas joyitas de barro. Todo eso, ¿no? La muchachada. ¿Y si valían esas muñecas o son mejores las de ahora? ¿O qué le parece? No, las de antes, bueno, era porque ya así el modo era así, pero las de ahorita hay que comprarlas y hay que tener la plata para comprarlas. Ya. En cambio, acá no cogíamos el barro, nomás lo majábamos y no nos costaba plata. Y duraban esas muñecas, duraban. ¿Duraban? Sí, ¿No se les después dañaba? que no las quebraran, no, se duraban esas muñecas. Sí, es como la olla de barro, también lo mismo dura, ¿qué tiempo dura? En ese tiempo. Y ahora todo es muñeca de las otras. Peluche. Eso era los tiempos de antes. ¿Y se acuerda de algún otro juego así de la... De la juventud, juego de... No, nosotros casi no, porque padre nosotros, el trabajo de nosotros era que nuestros padres nos llevaban a coger la higuerilla, a sembrar maíz, a pelar de noche esa higuerilla, la palma, todo eso hacíamos nosotros. No teníamos tanto lugar de estar jugando tanto muñecas, sino que cuando nuestros padres salían, nosotros nos robábamos el tiempo para jugar escondido. No es como ahora, no, ay, nosotros eso en ese tiempo era bien. ¿Desde qué edad usted ya trabajaba así en esas... Entonces nosotros de la edad de 7 años, Trabajaba. nosotros sí, mi papá nos enseñó a trabajar, a sembrar maíz, algodón, todo eso. Hacíamos nosotros recoger palma. Y una vez que me casé también lo mismo, seguí con el mismo trabajo. Sí, se cuesta, a mí me costó trabajar en recoger palma, andar en palma, andar con esos burros, con esas canutos de agua que de antes llenaban unas cañas de canutos de agua, con esos barriles que nosotros cogíamos esos barriles al hombre y los juntábamos con esos burros. Y jaleábamos esos burros con esos barriles de agua a la casa para tener agua, porque aquí era un río abajo. Cogían el agua aquí en el Sí, río. abajo en el río, no es como ahora que tenemos agua en la casa, y antes no, y eran unas barimbas así grandotas que eran de caña, de 2 varas eran esas barimbas, y pónganle en ese burro lleno de agua. ¿Cómo eran esas... ¿Cómo se llamaban? Para el recipiente. Marimba le decía. Marimba. Sí. ¿Pero cómo era? Explíquenos. Eso era que era una caña más o menos de este porte, Sí, y sí. eran de 2, 3 canutos, pero le hacían un hueco con una barra y medio para llenar el agua. Y ahí llenaban eso de agua y ahí las cogían y las traían en el burro, en los burros. En el hueco de la caña. Sí, como ¿Y era el así. burro lo pues, arrastraba? No, lo jalábamos el burro no. con si no. En el lomo. No, o sea, al hombro colgando. le poníamos, al hombro. Sí, los 4 canutos, como que este fuera el burro y así le poníamos los 4 canutos. Y los barriles también lo mismo, no sé si conozcan los barriles, que le decían a los barriles Sí, también. sí. ¿No? Eso también mío, que ahora han de conocer con lo que tienen de ahí. Sí, sí. Sí, esos barriles, también lo mismo, con los barriles los cargamos en esos burros, jalando esos burros con esos barriles. Y el tiempo de antes era bien, y con esa recogida de palma también, lo mismo padre, eso sí era, pero... ¿Y por qué? ¿Por qué era duro? ¿Cómo era ese trabajo? Porque esa recogida de palma, ir a recoger allá arriba en el salón, recoger esas palmas, llenarlas en la saca, traerlas. Y ¿Cómo de era? aquí- ¿Era una pepa? Una pepa, sí, una pepa. Y traer esa palma, recogerla y después hacer una tremenda pila de 20, 30 sacos a pelar esa palma todita. ¿Cómo se pilaba? ¿Cómo se pelaba? Se pelaba con un machete, se golpeaba y se le sacaba la cáscara primero. De ahí se ponía a secar en solo unos 8 días. De ahí se cogía esa palma con un martillo.
se cogía y se pelaba esa palma, se iba partiendo tan, y se iba sacando esa palma. Eso para sacar cada una de los... Cada una de estas, y eso costaba pelar esa palma. Y ahora ya no sería ¿Y la para qué palma. se usaba ese...? Y eso se usaba para el aceite, pues. ¿Se vendía? Se vendía por quintales. Aquí toda la semana eran 4 o 5 quintales que tenían que pelar el pan. Y eso era un trabajo, tan todas las noches, machucando esa palma. Eso era trabajo. Y esa vida ¿Y eso era- cuándo lo hacían? ¿De tarde, de noche? de noche, para lograr toda la muchachada. Unos machucaban y los otros pelaban, unos así pasaban. Y se entretenía el muchacho, no es como ahora que el muchacho anda vagando, anda viendo teléfono y nada, y antes como no había nada de esas cosas, ellos se enseñaban a eso. Eso eran los tiempos de antes, eran bien en ese trabajo. Más claro que por aquí esta gente casi todos eran así, ese trabajo, la palma. Esos eran los oficios de los muchachos para las noches. A las 9, 10 de la noche se iban acostando de pelar. Palma, higuerilla. ¿Conoce la higuerilla? No la conoce. ¿Usted sí conoce la Sí, higuerilla? sí, pero explique, ¿qué es la higuerilla? ¿Cómo se recoge? La higuerilla también es lo mismo, se coge cuando ya está seca. Y también así mismo se pela, porque es una pepa de higuerilla y se va pelando eso. Eso se coge, usted puede coger hoy día una saca. En la noche se pone a pelar con toda la gente, la pela porque es más rápida. Ya no es como la palma que se pone a secar. Ese en cambio se pela más rápido. Y esa es una pepa de higuerilla grandecita. Hay de distintas. Hay más pequeñitas, hay otra más grande, hay una que le dicen la garrapata, y otra la colorada, otras como pintaditas. Son distintas. Hay grandes y más pequeñas. ¿Y para qué se utiliza? También así mismo, para jabón, para aceite. Sí, eso sí. ¿Se vendía? ¿O ustedes también la...? No, ¿También la elaboraban aquí Claro, para- se elaboraban también lo mismo. Hacían un jabón que le decían el jabón negro. Negro. Sí, o el jabón para mí, del otro para el blanco. Es como el piñón, cuando se cogía el piñón también lo mismo. Así A ver, con la higuerilla hacían jabón negro. Sí, jabón negro. Y eso era para bañar. Para bañarse, sí. para bañarse uno. Sí, para bañarse uno. ¿No? Y hacían el jabón blanco, pero ese en cambio era para lavar. ¿Y ese de qué lo hacían? Ese lo hacían de sello rojo. De sello rojo. Sí, de sello rojo. ¿Y de qué producto? Y de qué producto, ese lo hacían del piñón. De piñón. Del piñón. ¿Y cómo es el piñón y cómo lo trabajaban? El piñón lo cogían, le sacaban esa cáscara primero verde. Y abajo no tienen las pepas negras esas, y ahí se pelaba, le sacaban esas pepas negras, lo pelaban y ahí lo ponían. Para sacar jabón negro lo ponían en una olla grande, a hervir ahí 8 días, hirve, y ahí le colaban la ceniza, y esa agua de la ceniza que le colaban, la tiraban ahí. Hasta 8 días que ese jabón se fermentara bien negrito. ¿Y cómo quedaba ese jabón? Así como... Sí, lo hacían bola Bola. lo hacían, ya durito lo hacían bola. ¿Usted hizo jabón? ¿Alguna? Sí, ¿Y nosotros luego sí. los vendían? Vendíamos el jabón negro, ¿Dónde los y el vendían? negro y el blanco también lo mismo. La gente compraba, porque de antes nadie se bañaba con champú ni nada, sino que puro jabón negro. ¿Y en qué sitio vendían el jabón? Todos los vecinos que querían se lo ofrecían y ellos ya sabían las personas que sacaban jabón negro iban a comprar, o el blanco también lo mismo. Ellos sabían qué persona hacía jabón, entonces si alguien necesitaba jabón, Se iban acudía a a usted. sí, se iba a comprar jabón, sí, así era el tiempo. Nadie usaba champú. Y ese jabón de bañarse era buenísimo, era Por eso no echaban tanta cana de antes, porque no, y ahora... como suave, era como un... Y ahora que tenía era un olorcito, bien fragante, olía. el jabón, sí, el jabón negro, Olía rico. sí. Todavía en varias partes hace. En Chone todavía hay todavía. Es que quedaba todo suavecito, era muy... Sí, el que menos era el jabón prieto, el jabón negro que usaban en ese tiempo. Y el blanco era para lavar la ropa. Ese era para lavar la ropa, ese lo hacían con sello rojo. Lo ponía usted a hervir y después lo cogía, lo molía en un molino, muele. Después lo ponía en una olla grande así y lo revolvía hasta que quedara suavecito. Y ahí lo hacía marquetita, y a $1, un sucre que les metía. Un sucre. Un costaba. sucre, sí, un pedacito, un sucre, y así mismo se vendía. Y antes esos eran los trabajos que teníamos. Pues,
Esos eran, por decir algo, trabajos de pobre, porque Claro, la trabajo gente de pobre. era Pues la gente claro, pues solo que los pobres que cosechaba eso. trabajábamos, hacíamos todas esas cosas. Pues ya los de plata, ¿qué van a hacer? Tenían café o cacao, pero Café también eso lo de la mismo. higuerilla era de mucho trabajo, ¿no? Sí, en la hierilla. Pero ya hacer café, porque el café nosotros nunca compramos café, no que todo el tiempo tocábamos café. Tenían café. Café, teníamos café, cogíamos café y lo tostábamos. Y ahora ya en cambio ya no hay que esa café. Ya se compra todo. Todo se compra ahora. Ya no es como de antes que se hacían las cosas a mano y todo. Así es la vida de antes, pero ahora no. Eso es padre. Esos eran los trabajos que hacían desde niños. Claro, pues nosotros trabajos los hacíamos de pequeño. De pelar la higuerilla, de pelar piñón, todo eso se hacía desde pequeño. Ya se comenzaba a trabajar y a hacer los trabajos del piñón, la higuerilla. Y otros, por ejemplo, trabajos de la casa, de la cocina y eso. Eso también lo mismo, a cocinar. Ya vería si mañana era el café, levantarse a las 4 de la mañana. Hacíamos tortilla de maíz, a levantarnos a esa hora, a rallar ese maíz para hacer las tortillas de maíz. O fuera que hiciéramos pan seco, tortilla de maíz, porbique. A esa hora teníamos que levantarnos. A las 4 de la mañana para hacerle el Café, desayuno a desayuno. todos los de la casa. A todos los de la casa y los trabajadores. Eran 8 y si había unos 8, 10 trabajadores, todo eso teníamos que hacerle café. ¿Y cómo hacían las tortillas de maíz? Las tortillas de maíz, cocinábamos el maíz y ya de madrugada nos levantábamos a rallarlo. De ahí prendíamos la candela y de ahí coger ese maíz, amasarlo para hacer las tortillas. A esa hora, cuando era tortilla. Cuando hacían esos porbiques de maní, también lo mismo. Nos levantábamos a las 4 de la mañana. Yo sí supe trabajar en esa forma, créeme, padre. Yo fui una mujer que cuántos años en criar gallinas, criar animales así, pero sí, me costó la crianza de mi muchacho como pobre en ese tiempo. Ya con el favor de Dios ahora sí ya no tengo ningún, ya todos se casaron, se comprometieron. Y, por ejemplo, trabajaban desde los 7 años. ¿Y a la escuela usted fue? ¿O fue a la escuela? Sí, nosotros sí todos fuimos a la escuela, sí. ¿Y dónde? ¿Cómo era? Nosotros estudiamos en Chone estudiamos nosotros. Allá estudiamos, todos casi estudiamos en Chone nosotros. Porque mi papá él era de Chone, de un sitio llamado Badeal. ¿Cómo? Badeal. Badeal. De la avenida de Chone, ahí vivimos nosotros. ¿Y ustedes terminaron sus estudios o no? Nosotros sí casi todas, las mayores terminamos la primaria. Ya las últimas sí siguieron estudiando. Sí. Nosotros no, las primeras no. Las 3 primeras no, pero después ya las demás sí siguieron estudiando la secundaria, la universidad. O sea que sí aprendieron bien en la escuela. No, sí. Mi padre tenía que a nosotros pequeñas nos llevaba profesor a casa. 3 años, primer grado, segundo, tercero nos llevaba profesora porque era un campo, no había, eran lejos, nos llevaba profesora para estudiar en la casa. O sea que su papá tenía interés en que aprendan ustedes. Sí, no, él sí tuvo interés, que todos aprendiéramos, todos aprendimos. Nosotros somos 13, pero todos los 13 aprendimos. ¿Ustedes de las mayores o Yo soy la cuarta. la cuarta? Yo soy la cuarta de los mayores. Todavía los 3 mayores están vivos, el mayor que tiene 86 años. Todavía estamos vivos 6. 6. Los demás ya fallecieron. ¿Y cómo era su papá? ¿Cómo era él? Así, su manera de ser, No, él era tranquilo, mi papá, mi mamá también, ellos eran tranquilos, no eran personas que vivían peleando, ni esos mal ejemplos nunca nos pusieron. No, ellos eran tranquilos todo el tiempo, honestos, que no les gustaba a ellos pelear, sino que ser su hogar con sus hijos. ¿Les castigaban o no? Castigarnos sí nos castigaban. Cuando decíamos uno que no le gustaba una cosa, nos castigaban por las tablas, que no nos aprendíamos entonces las tablas. Nos castigaban por aprender las tablas. Por eso sí. ¿Cómo les castigaban? Con bollero, mijita. Con unos bolleros de esos bolleros de cuero de vaca que antes había unos finititos. Con látigo. eso nos castigaban, con látigo. A todas, eso sí.
¿Quién le castiga, su papá o su Mi mamá? papá, no, mi mamá no sabía castigar, mi papá. Mi mamá no. Ella nomás nos hablaba nomás, pero ella no nos castigaba. Pero mi papá sí nos ha oído. ¿Cómo era su mamá, la manera de ser de ella? ¿Se parece a usted o era...? No, a mí no se parece, mi otra ñaña se parece, pero yo no. Yo me parezco más a mi papá, el color y todo. No, me parezco más a mi papá. Mis otras hermanas sí se parecen, porque mi mamá era bien blancota. Mi papá, en cambio, era morenito. Y todas mis hermanas son blancas. Yo soy la más morena de todas. Las demás todas son blancas. Es como las mías. Usted conoce la Valecita, la Mica. Esas son blancas, blancas Son también. blancas. Y la más morena es la que anda aquí. Nara. Una. ¿Y hasta qué edad estudió en la escuela? ¿Toda la primaria? Las mayores estudiaron la primaria. Sí, ¿usted hasta qué edad? Yo estudié el sexto grado, lo estudié yo nomás. Ya nos venimos aquí a San Isidro. Ya. ¿Y cómo era la escuela? ¿Cómo eran los compañeros? ¿Cuántos había? ¿Qué actividades Compañeros, hacían? las actividades que hacíamos con los compañeros, así mismo, jugar en la escuela. Jugar a escondido, el cogido ese que jugábamos, ese era lo que jugábamos en la escuela, con las compañeras. Teníamos buenas compañeras y malas compañeras. Malas también. Malas y buenas teníamos. ¿Y por qué eran malas? Porque unas se encontraban ellas orgullosas porque ellas tenían más plata y uno como era pobre no querían participar con uno pobre. Y ellas como tenían plata y más comodidad de todo, ellas no querían participar con los pobres y nosotros como éramos pobres. Y eso era en ese O sea, tiempo. usted era de los pobres. De los pobres, claro. ¿Y entre ustedes cómo...? Nosotros jugábamos entre pobres. La unión de pobres nos jugábamos entre pobres. En cambio las otras jugaban ellas con las compañeras de ¿Y la jugaban a cosas distintas o los dos jugaban? No, distintas jugábamos. Lo mismo, No, jugaban sí, lo mismo. distintas. No jugábamos lo mismo, distintas. Nos decían cuando estábamos así, ve las envidiosas, ya están jugando. Y por eso jugamos, cada cual jugamos un juego. Porque ellas eran ya, si uno iba a jugar en citita, ya comenzaban a jugar, así. En ese tiempo, claro, que era que jugábamos entre muchachos. ¿Y el profesor? ¿Se acuerda algo del maestro? ¿Cómo era o quién era y cómo...? Una maestra que tuvimos, ella fue a ser hasta mi madrina, llamaba Bellita Zambrano. Y mi papá, como los llevaba profesor en clase, una vez llevó a unos 6 meses, llamaba a la señora Lastenia Vera, llevó a otra señora que llamaba Laurita Mendoza, llegó a otra que llamaba Rosita Santana, cambiaba de profesora, 3 meses, 6 meses, 3 meses, 6 meses. Pero así no estuvo, 3 años no estuvo en el campo. Y aprendimos los primeros grados. Ya cuando salimos a Chone, ya salimos de 3er grado, y ahí terminamos. Así fue mi papá, el estudio para O nosotros. sea, él también sabía leer y... Sí, él sabía leer, yo también había estudiado. Mi mamá sí casi ella no, porque ella fue criada de una tía, ella no. Por ahí supo escribir su nombre, pero no supo más leer. Eso es la vida. Espera. Escuche. Y de aquellos primeros años en su casa, ¿qué recuerda? ¿Hacían alguna fiesta en la familia, algún velorio? No, sí hacíamos fiesta. Para la Santa Rosa, San Ramón, teníamos un hermano que llamaba Ramón y teníamos una hermana que llamaba Santa Rosa. Eran 2, 3 días de baile. En ese tiempo en el sitio Balear, que allá era que hacían esa fiesta. Él no era de San Pablo, eso no, pero él se celebraba Santa Rosa y San Ramón. ¿Su papá cómo llamaba? Él llamaba Arquímedes Vera. Mi mamá ya llamaba Gloria Azucena Vera también. Gloria. ¿Y cómo era esa fiesta de San Ramón, Santa Rosa? ¿Qué es lo que hacían? Esa fiesta bailaban, buscaban padrinos para San Ramón, buscaban padrinos, como priestos sean esos bailes. Priestes. Y eran bailes, pero bien, y llegaban las parejas distintas de la familia mismo, llegaban al baile.
¿Y comían algo especial? ¿Preparaban algo? Claro, chancho, gallina. A veces un año mataron hasta vaca. Se hacían esa fiesta y era bien, porque era del Santa Rosa y San Ramón, 2 santos. Ahora mi hermana, ella está en cambio, está en España ya no se celebra por ella. ¿Está en España? Sí. Ya no se celebra, ella llamaba Rosa. Y ya mi hermano Arturo, como él murió, tampoco ya no se celebra ninguna fiesta. Todo se acabó ya. ¿Sabe usted que cuando ya se termina la cabeza principal, todo Ya, se... ya. Esa tradición era de su papá, de su mamá. Sí, de mi papá, sí. Ajá. A ellos les encantaba mucho el baile. Y había muchachas, por la misma casa habían 7 parejas. Las nietas, las sobrinas y todos llegaban, estaban estudiando ahí. Y era una fiesta, pero era fiesta. A él sí le gustaba hacer baile en la casa de él. ¿Y qué bailaban? El San Juanito, el pasillo, el corrido, la pacharaca, todos esos bailes que ahora casi ya no los bailan. Ya de repente por ahí, pero ya no. Ya ahora son otros bailes. Ya esos eran los tiempos de antes. ¿Y cómo tocaban la música? No había La guitarra eran entonces. guitarra. Ujú. Y cantar, voz. Cantar voz. Pura guitarra. De antes era pura guitarra y otra que tenían que le decían artofónica, esa que cantaban ¿Pero también. esa cómo se tocaba? ¿También así? Esa con disco. Ah, Con ya, un ya. disco, sí. ¿Y la guitarra? ¿La gente sabía tocar la guitarra? Claro, porque sí, mi esposo, él tocaba y cantaba. Y los hermanos, habían 2 también que cantaban y tocaban la guitarra. ¿Su papá cantaba? Mi papá cantaba, pero él no era que le gustaba la guitarra. Pero mi esposo sí. Él sí se iba a los bailes, cogía, cuando había baile se iba con la guitarra, llegaba el otro día. A él se le encantaba la guitarra. La guitarra y los gallos, eso fue el que le gustaba a él. ¿Y cuántas horas con guitarra bailaban? Toda la noche era de bailar con guitarra. Y no se Hasta cansaba las el 6 de la músico. mañana. Y se cantaban, no, pues que andaban 3, 4. Cuando uno y el otro bailaba y el otro cantaba y así descansaban en ese tiempo. Y que eran músicos también lo mismo. Eso eran los tiempos de antes de la guitarra. Ahora también sí cantan, pero ya no, como ya. ¿Y cuántos días era la fiesta? ¿Cuántas noches así? Hasta 2 noches hacían de baile. Hasta 2 noches hacían de baile. Y ahí los músicos, la otra noche, en el día dormían y ya se iban. Si sabían que había un baile, oían un baile por acá en Cintita, preparaban la guitarra y se iban porque se iban. A ver, ya se iban a dar al baile. Y eso era. ¿Y 2 días cantando, bailando, comiendo? ¿Con la misma ropa o qué? No, ¿Cómo pues ya llegaban, se venían otra vez de nuevo a cambiarse de ropa y se prendían a bailar. Peor si estaban enamorados, que se iban a ir con esa ropa sudada ahí que las parejas les... No, se cambiaban de ropa, se venían a cambiar de ropa. Que iban a estar ahí sudados, peor, enamoraditos ahí que van a estar girando, sudados ahí del baile. Y así eran los tiempos de antes. ¿Y dónde se hacían las parejas? ¿Dónde se hacían enamorados? ¿Cómo se formaban? Y se formaba, allá había una casa, y acá había por acá, se invitaban entre ellas mismas, como amigas se invitaban, vamos, señor Julano, deje ir a la chica que vamos a hacer un baile, vamos a bailar, y ya se formó el baile. El padre que tenía 2 hijas, 3 hijas, se iba con las hijas al baile y formaba el baile, a bailar toda la noche. En ese entonces había el baile del cha-cha-cha, Ah, el que cha-cha-cha. brincaba así. Sí, se recordar y se lo digo. Pero ese baile también lo mismo, el San Juanito. ¿Y cómo se declaraban? ¿Pedían permiso al papá o lo hacían ellos a escondidas? ¿Cómo se declaraban las parejas? Las parejas, es que iba a creer que de antes los padres no dejaban, consentían que las hijas te hubieran enamorado, sino que por cartas se mandaba. Si no podían, cogían, dejaban las cartas en una caña, en un así donde pudieran encontrar, ya quedaban de acuerdo. Yo te dejo la carta ahí en esa parte, anda que ahí te la dejo. Porque no podían conversar porque los padres eran bravos. Nuestros padres fueron bravos por eso. Porque nuestros padres no nos consentían nosotros en tener enamorados, solamente por carta. Y eso mandando con alguna persona que llegara y ya se podía mandar carta. O si no, déjala así en forma escondida.
Usted también le tocó mandar cartas. A mí sí me tocó mandar cartas con la señora Mariana Solorza. A ella Era era mi alcahueta. la alcahueta. Ella era, porque ella no podía, no entraba ahí. Y no sabíamos cómo. Y ella se iba en son de paseo y allá me llevaba las cartas. Sí, ¿Y cómo conoció usted a su marido? ¿En un baile? en un baile. De un 2 de febrero para las Candelarias. Claro. Ahí nos conocimos. Desde ahí el 2 de febrero. Llegamos nosotros justo un 28 de diciembre. Y teníamos un mes, pasadito de un mes de que habíamos llegado. Y nosotros estábamos abajo en un baile allá abajo y oyeron la guitarra allá y se llegan aquí y se conversan entre los tres hermanos y van a dar allá abajo a ese baile. Y allá nos conocimos con yo y mi ñaña y fueron 2 hermanos y 2 hermanas. Mm. Sino que ya mi ñaña se murió ella y le murió también el esposo. En ese tiempo. Así eran los bailes en ese tiempo. Los guitarristas eran enamoradores, o sea... Claro, por la guitarra. Los Pues era que chicos, andaban las toditos chicas, al con la guitarrista guitarra. No, a mí sí me gustaba la guitarra. Yo sí... Yo le digo a mi esposo, le decía yo, todo quería que olvidara, pero menos la guitarra. A mí sí me encanta la música y hubiera sido hombre, no había dejado baile donde quiera que hubiera. Yo de noche prendo la música y ahí estoy oyendo la música y estoy. ¿Qué canciones le gustan? ¿Ah? ¿A usted qué canciones? Pasillo, San Juanito, yo esas, las de ahora casi no poco, pero las de antes me gusta oírlas. Eran bonitos los pasillos de antes, enamoradores, buenos pasillos y buenos corridos, el paso doble, el bolero, que ahora ya esos bailes ya nadie los baila. Y bailaban siempre agarrados así. Y un agarradito que... Ahora bailan sueltos. Ahora bailan sueltos y bailan sueltos y que se agarran. Y antes no, pues ver ir a sus valses, lo bailaban, pero era bien un bolero. Era pegadito, pegadito, que no aflojaban la pareja. Esos eran los tiempos de antes, pero ya ahora. Y la mamá miraba bien a la pareja. Y viendo la pareja, y A el su papá hija. también con ojos que se le salía viéndole a quién hablaba y quién no le hablaba. Esos tiempitos de antes. Ya ahora ya no. ¿Con cuántos años se enamoró? ¿Quién yo? A los 16. 16. A los 16. Ahora no, las chicas tienen facilidad en el colegio, en el parque, se van. Peor con los teléfonos, están conversando con los chicos, se están viendo con los chicos. Cuál me gusta, cuál no me gusta. Y ahora es otra. ¿No tiene alguna cartita de aquellas que escribían? No, ya que... Yo quiero para el museo alguna cartita de aquellas. Claro. Y alguien me dijo que tenía una carta, pero no recuerdo. Pero Claro, porque necesitamos... ¿Qué cosas se decían en la carta? ¿Qué ponía en la carta? ay, amor, te quiero, que te adoro, que te quiero. Miles de cariño le ponían en la carta. Era que eran cartas, pero... ¿Nunca le cogía a su papá alguna carta de esas? No, nunca. Yo en cintita las leía y pues las hacía mirar. Ah, Pues, las hacía ay, ¿Y dónde pues, las tiraba? a quemar. Las quemaba. Las quemaba, pues uy, me topaba una carta de esas, me daban la bollería. Esos eran los tempitos de antes. Su hermana, la que yo conozco, ¿cómo es? La de San Vicente. Yolanda. 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 ¿Ella es menor o mayor? Ella es la cuarta. Me ha dicho que usted es la cuarta. No, ella es la quinta. Ah, la quinta. La A ella le quinta. sigue. La quinta. Ella sí vive en San Vicente. Ya. Pasa San Vicente, hermano. La pobre ella se quedó cieguita y ya no. Sí, ya está ciega, ¿no? Sí. Ahorita es 4 de agosto, el cumpleaños de ella. Ah. Ella era- ¿Y qué otras fiestas? Aparte de Santa Rosa y San Ramón, por ejemplo, celebraban Navidad. sí, pues Navidad, eso sí era de antes todos los años, Navidad, Año Nuevo. Eran los chigualos para Navidad. Ah, Navidad eran los chigualos. Las Candelarias también hacían chigualos. ¿cómo era eso? ¿Cómo hacían? Eso hacían que tenían el niño Dios. Y hacían fiesta al niño Dios, le cantaban. Y hacían la novena, 9 noches. En una parte le iba a cantarle al niño, después en otra casa iba a cantarle al niño otra vez.
Y ahí cantaban, le tiraban versos, versos a los niños, versos de moños, se tiraban unos versos chocantes. Ah, también. Claro, y así se pasaban la Navidad con el juego de los niños. La Navidad era de antes bien bonita, pero ahora ya no, murió eso. Ya no celebra nadie Navidad. Ya hace cuántos años, ni aquí mismo en la parroquia ya celebran eso. Ya se acabó y era bonito eso, la fiesta de Navidad. ¿Y le velaban al niño? ¿Cómo hacían? Claro, lo velaban, pues le ponían ahí velas, le hacían procesión también. Yo lo iba a dejar allá en esa casa, de ahí veníamos con tuititita la gente cantando al niño de la procesión, así como hacen la procesión de la Virgen Guadalupe. Así mismo era la del niño Dios. Y hacían novenas, eran 9 noches. En una casa, en otra casa, y así le hacían. Pero la comida, la jamás era buena. Cuando los velorios del niño, ahí era... Sí, le daban de comer a todita la gente. Así hubieran los que hubieran, pero todos. Los dulces eran por donde quiera que los dulces. Las madrinas llevaban los dulces, porque ahí buscan la madrina. ¿Qué dulces se hacían? Hacían el huevo bolsillo, hacían la delicada, hacían el bizcochuelo, el suspiro, todos esos dulces los hacían. Para esas fiestas, para todas esas fiestas entonces. En ese tiempo. Ya se está perdiendo ahorita eso. Ahorita de repente hacen de velorio de San Pablo. Pero así de repente tampoco. ¿Y Semana Santa? ¿Cómo celebraban? Semana Santa celebrábamos muy indiferente. La comida se hacía, en vez de yo hacía mi comida de los 12 platos. Y ahí teníamos que mandarle un plato a la vecina. Así fuera lo mismo que fuera una comida diferente, pero se mandaba ese plato de comida a la vecina. Y ahí eran los potajes, que eran 12 potajes. 12 potajes. Claro, así fuera un poquito de cada cosa. ¿De qué cosas, por ejemplo? El frijol verde. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¿De qué productos hacían las comidas esas de Semana Santa? ¿De qué potajes? El frijol, el choclo. Bueno, ¿Sí reconoce ese oro? sí, Sí lo reconoce. es tu hijo. ¿Cómo se llama él? Varón. Ay, sí. Se hacía el choclo, el frijol batido, el frijol verde, se hacía la sardina, entonces el arroz de leche, la torta de choclo, los bollitos de choclo, todo eso se hacía para la Semana Santa, el día Viernes Santo. Se hacían todos esos potajes, la natilla. Y ya el día sábado, venga la gloria, a buscar los bailes y a ver las gallinas, a matar las gallinas para la gloria. Para el Día de Gloria. Para el Día de Gloria. Esa era la fiesta que se celebraba. La Semana Santa no era el día viernes, ya los más días ya no. Solamente el día viernes grande ahí se hacían las comelonas. Y se reunían toda la familia para celebrar la Semana Santa. Esos eran los tiempitos de antes. Y todavía en varias partes ya, pero ya no, como de antes. Pero dice que no se podía trabajar o que no se podía hacer nada. No, pues ni bañar. ya antes era bueno desde el día miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, hasta el día lunes de Pascua nadie trabajaba. El día martes era que trabajaba. Pero ahora no, ahora trabajan hasta el día jueves, no guardan el día viernes. Y ahora y el día sábado y el domingo, que es el domingo de Pascua. Pero son los 3 días que guardan. De la Semana Santa, de la Semana Comelona, dice. Muy bien. Mariana, ¿alguna duda? ¿Qué te parece? Pues, y sobre eso que decían que si se iban al río a bañar. No. El día de Semana Santa nadie se bañaba desde el día miércoles.
Y el día viernes peor, más sagrado, el día viernes no se bañaba. Nadie se iba a bañar aquí, porque decían que se hacían pescado. Y nosotros sí teníamos una experiencia porque un hijo de una señora acá, ella tenía un hijo y le decía al hijo, el muchacho iba a jugar pelota, y ella le decía al hijo, dice, mi hijo, no se vaya a bañar. Y el muchacho es terco, no, que yo me voy a bañar, que me voy al río. Se fue el muchacho al río. Se bañó y se tiró, cogió y se tiró así. El pobre no, se golpeó la cabeza al cerebro y se fue. Los más compañeros le decían, oye, pendejo, no juegues, que no, levántate. Mi hijita se quedó paralizado para siempre la vida. Y ese niño duró 12 años ahí en cama y nunca se paró, nunca se levantó ni nada. La desobediencia. Por eso yo le digo que el día viernes no es sagrado. Nosotros en la familia el día viernes ni nadie va al río, ni nadie. Pero uno dice, no, ¿qué? Que esas son creencias de día. Cuando ese niño ese caso le pasó por desobedecerle a la mamá le decía que no quiera bañarse al río. Y el de terco, yo, ¿qué? Dice, esos son los tiempos de antes. De 12 años ese niño. 12 años tenía. Esa experiencia. Nadie se bañaba. ¿Y cómo se limpiaban? ¿No? Así estaban sin... Un día como quiera pasaban. No me era un día, nomás sagrado el día viernes, que era el día viernes sagrado, para no bañarse. Ya los demás días de ahí para adelante ya se podían bañar, pero eso es una experiencia. Eso es la vida de antes. Y sobre cuentos que decían así, que si tal vez tarde en la noche, que se te aparecía el diablo, eso. Eso sí hay experiencia. Por aquí sí se presentaba. Sí, por aquí sí se presentaba allá abajo, por ahí por donde le dicen el tormento. Una vez a Jorge Mera se le presentó un caballo. Fue como por el día miércoles santo. Dice que él venía, lo más arriba, cuando venía ese hombre montado en un caballo blanco. Lo venía siguiendo, y él dice que era erizaditito todito el cuerpo. Hasta que llegó acá arriba y de ahí dice que ya lo dejó, pero era que lo venía siguiendo pata a pata. Y de ahí crió miedo Jorge, que nunca quiso caminar por ese camino. No, por aquí de antes sí era bien esto de aquí que se veía cosas. O sea, esta zona era como pesada, así Sí, como... sí. Acá otra vez una vez en un burro también así mismo, lo mismo. Lo cogió, lo llevó, se lo llevó, no por este camino, no lo fue a dejar por medio cafetal. Y ese muchacho gritaba de noche, pues como las 7 de la noche, 8 de la noche. Montado en el burro, él que iba de aquí para allá, lo llevó. Por medio café lo dejó perdido, que no daba el muchacho con el camino. Ya de esto por aquí era bien pesado. Tenía la gente hasta miedo salir de noche. ¿Y ahora es lo mismo así de No, pesado? ya cambió. Ya no. Ya no, ahora no. Ya antes eran esas cosas. Ahora sale a cada rato. Y esas motos pasan a cada ratito. Claro. Ahí no se los alcanza la moto. ¿Y el duende también por aquí no? El duende, por allá abajo sí se oye, pero por aquí no. No se oye. Sino que para Semana Santa, que tienen creencia que todos los Viernes Santos silban para allá arriba, a las 12 de la noche. Soy un silbo lindo que pita feicísimo. Y tienen esa creencia que el diablo que no. ¿Quién es el que silba? El diablo. El diablo. ¿Pero usted no lo ha escuchado? ¿Ah? No No lo hemos escuchado nosotros. Sí. ¿Y dónde? Por allá arriba. Arriba en esa loma. El día Viernes Santo ya sé que silba, pero un silbo finito que se oye. Todo lo para Viernes Santo. Dicen que es el diablo, sepa que sí es el diablo. Así es con las cosas de la vida. Así que padre, los cuantos años por aquí. Claro, hace 40 años que yo andaba por aquí. O bueno, menos. Tipo porque menos. Menos, sí. Porque ya Vanessa Lourdes estaba pequeñita. Eran las tres peladas, Lourdes, Vanessa
No, pero las tres amiguitas que eran Ah, Natalia Natalia, sí, Natalia. y otra más. Eran tres. Y la otra Raquel, niña. no sé, Raquel o... Raquel, la del compadre Ramón Zurdo. Sí, es que eran tres niñas, Sí, de las tres eran Natalia, Lourdes y Raquel. andaban Las tres. pegadas a mí todo el tiempo. Sí, de las tres. Ya me acordé que era la hija del compadre Ramón. ¿Y cómo fue ya su familia que usted formó? ¿Con cuántos años se comprometió? Yo a los 17 años. 17. ¿Y Carlos, que era de su edad o mayor? No, él era mayor. Él era mayor, él tenía 24 años. No, él era mayor. ¿Y cómo fue la familia que ustedes formaron? Los hijos. Nosotros bajo la pobreza que fuimos, pero fuimos, que no supimos, padre, en ese tiempo, que ahora como la juventud de ahora, nosotros fuimos un hogar que formamos con nuestros hijos. No, ellos no aprendieron ningún vicio, mis hijas todas se casaron, ella tranquila, y los varones también lo mismo, ninguno sabe ni un vicio. Los criamos a la manera de nosotros, como entonces no salían ellos, no se juntaban con tantos amigos, a andar en vanidad, ni en cosas así. Porque mi hijo, el único que anda aquí, él se fue de aquí, de la casa a los 24 años. El otro sí se fue de los 19. Pero todos aquí con el papá, nunca ellos hicieron por aprender ni vicio de fumar cigarrillos, ni tomar el trago. Eso. Ninguno aprendieron eso. Porque el papá tampoco no le gustó. Ya el papá, una vez que ya tuvo sus hijos, él dejó guitarra, él dejó todos los vicios que tenía. Para ponerle buen ejemplo a sus hijos, decía. Y no, ninguno aprendió ningún vicio. Don Carlos era una gran persona, me acuerdo. Era No, él, para que con todos sus amigos, con todas sus amistades que él tenía, él fue un hombre tranquilo, que no le gustaba pelear con nadie, ni tener ni amistades con nadie, ni nada. Ni conmigo se portó tampoco malcriado ni grosero. No, para que todo el tiempo, con sus hijos, sus hijas también lo mismo. Él quería bien para seguirles estudiando, pero ya no, pues ya una se comprometió, se casó, la otra fue llevando a la otra aquí, y en ese son se fueron todos. Aquí tú una hasta. Vanecita tengo hoy aquí. Vanessa, Porque con usted dije que siempre sí. nos comunicamos, sí. Ah, Y con Lourdes también, claro, Lourdes vive aquí en San en Jacinto. San Jacinto. ¿Y la hija de Lourdes cómo es? Sheila. Sheila. Ah, ¿Ella dónde está ahora? ahí mismo con la mamá. Con la mamá. ¿Ya terminó de estudiar? Ya terminó de estudiar. Ya terminó de estudiar. Ahora tiene una niñita, un niñito. Ya tiene Sheila. Ya sí, se comprometió a los 24 años. Ya tiene un niñito. Ya es madre de familia. La chiquitina. Ya. Y el niño va a tener 1 año, va a tener el niño. Madre soltera. Es madre soltera. Madre Sheila. soltera. Dijo ella que ella era madre soltera. Que ella hacía su Pues está vida. con la mamá ella. Sí, con la mamá está ahí. Está con la mamá y trabaja. Trabaja. La mamá le atiende el niño y ella trabaja. Hay una lavadora que pasa de ahí del hotel. Ahí está trabajando. Ahí trabaja en la lavadora. Ahí trabaja ella. Trabajar dice para criar su hijo, a su manera de criar su hijo. ¿Y cómo fue un poco con todos sus hijos? ¿Siguieron las costumbres de sus papás? ¿O cómo hacía usted con sus hijos? No, ellos siguieron mis mismas costumbres conmigo, como yo las crié, y el papá también lo mismo como él los crió y todo. Él, la enseñanza. Y yo también lo mismo con la enseñanza mía de hacer todas las cosas, de lavar, cocinar y de todo eso, todas. Todas aprendieron a esos oficios. Unas por ahí no saben a veces cocinar, que me preguntan, mami, ¿cómo se hace una tortilla de yuca? Y la Vanessa ahora ya me preguntaba, mami, ¿cómo se hace una tortilla de yuca? Yo le digo, ponga a rayar la yuca, póngale a escurrir, después muélala y ahí haga las tortillas de yuca. Y después ya me llamó, como a los 2 días, 3 días me llamó, ya ahora mami, sí, ya hice las tortillas. Ya. Eso es. Qué bien. Y cuéntenos un poco, usted fue de las fundadoras de la comunidad
cristiana de aquí, de la Sí, padre, Felicidad. yo soy Eran la un única- grupo de señoras, Sí. todas eran muy... Yo la única que he quedado, ya las demás todas se fueron. Narcisa, No, pues... se fue. no, pero de la Felicidad, Guilla, Claro, Villa, la señora Mariana, yo, Narcisa, la señora Mita también era Mita. en ese tiempo. Y después la Felicidad. No hay más. ¿y cómo hacían o qué es lo que hacían ustedes? Cuando hacíamos los trabajos comunitarios, hacíamos los trabajos comunitarios, sembrábamos maíz con la señora Mariana y ahí nos tocaba venir a trabajar. Al padre lo cargamos trabajando también lo mismo. En esas lomas llenas, por allá los cargamos a trabajar. El padre sí ayudó a trabajar aquí a San Isidro. Con machete trabajaba como todo un hombre machetero. Y él sí nos ayudó a trabajar. Maíz por allá arriba, veníamos con Narcisa Canto, un varón también lo mismo. Nos fuimos una vez a La Chonta por allá, por acá por San Lorenzo. Por allá nos íbamos. La señora, no me acuerdo ya el nombre de La señora Elena, la señora Patricia. la señora Elena, no cuento que acuerdo. Ni sé que ella me está acordando de la señora Elena, que ella se mató de un golpe. Ujú. Ella me estaba acordando. ¿Y esos trabajos que hacían para qué eran? ¿Con qué fin? Con el fin de los trabajos comunitarios, para lo que nosotros, la bodega, el botiquín, todo eso, ¿no? Lo que hacíamos de trabajo, el maíz para venderlo y guardábamos la plata ahí para después. ¿Y qué era la bodega? Ellos no saben lo que era la bodega. ¿Qué era la bodega y qué era el botiquín? El botiquín era que recogíamos fondos para comprar primero la medicina y ahí íbamos recogiendo, íbamos la platita recogiendo y después comprábamos la medicina y ya no, para nosotros mismos tener la medicina. Y la bodega también lo mismo, comprábamos nosotros ahí, ellos nos traían la bodega la mercadería y ellos vendían, pero ya nos vendían a precio más bajo. Y nosotros hacíamos todos los trabajos comunitarios, lo que hacían bollos, lo que hacían esa plata, entre 2, 3 la iban guardando la plata. Y los trabajos los hacíamos así entre 2, 3 o 4. Maíz, maní, lo que sembráramos, pero era así el trabajo que hacíamos entre algunas personas. Y así, en ese tiempo cargamos el padre también haciendo trabajo comunitario. A Piquigüey no me tocó ir, pero por acá sí fuimos. A Bahía sí íbamos a la reunión. Íbamos a una reunión, y me acuerdo que una vez Carlos Muñoz, con uno se fueron al cine, pues las madres bravísimas, porque llegaron tardísimo, se pasaron de la hora, dijeron que se iban al cine, se pasaron de la hora y se quedaron muy tarde, y a bajarles a abrir puertas, bravísimo. En ese tiempo que andaba Esther María, la hija de Narciso. Esa era otra también. Pero ella nomás fue como una vez, pues. Andaba Laura, no que Moreira, parece que era también lo mismo. También en ese entonces la señora... La hermana de Laura, que era Nieves. La señora Lenubina. En ese tiempo don Enrique Salvatierra, que ya también es muerto. Sí. Hicieron un bonito grupo y andábamos. En la bahía nos quedábamos hasta 3 días. Hasta 3 días allá. Claro, el primer día era el café, el almuerzo el otro día y era que pasábamos comiendo. El otro día recordábamos eso. Hacíamos reuniones de 3 días, organización, lectura de la palabra de Dios, todo. Cuando evaluamos ¿qué tal estuvo la reunión cantonal? Buenísima comida. O sea, era el punto más importante era la comida. Claro, ¿Y dónde dormían? ahí mismo en la casa parroquial. En Bahía pues teníamos la casa parroquial y abajo un salón de reuniones y mira, arriba habitaciones corridas en el suelo. De mañana tomábamos café, era con huevo botonado, y ahí a las 10 otra vez jugo, galletas, sandía, naranja, lo que fuera. El almuerzo otra vez. De tarde otra vez a las 2 o 3 o un receso. Y ahí otra vez coger los libros, leer toditita la palabra de Dios, todo lo que iban a indicar. Y de noche también lo mismo. Mira que pasábamos más comiendo que otra cosa.
Es que todas las comunidades llevaban dulces, llevaban sandías, naranjas, lo que fuera, llevaban a regalar. Y para tomar ahí mismo, dulces llevaban. Y las comidas que hacían, las que le tocaban cocinar. Sí, eso sí era bueno. 3 días era, porque el primer día nos íbamos de aquí de mañana. Y de ahí pasamos todo el día, el otro día era que regresábamos. Nos íbamos con las marecitas a veces a la orilla de la playa, ya después de las 2:30. Sí, las marecitas eran buenas. Y aquí también se hacían las reuniones en el Claro, San aquí Isidro. también se hacían las reuniones y también Primero era así en la mismo. iglesia, sí. Sí, era grande la reunión también y así mismo se llevaba la comida. Lo que ellas querían participar. Si uno tenía frijoles, llevaba, si tenía lo que tuviera, llevaba. Bonita era la Fue reunión. una época de mucha unión, de mucha Pues, organización, sí. de mucha Era muy solidaridad. muy bonito las reuniones. Si ya en Bahía, aquí donde fueran, eran bonitas las reuniones. Y no sé, a veces había bastante que venían de Piquigua y todo. Bueno, y allá se hacía con los de Pedernales, Jama, Claro, cuando era así. en Bahía. En Bahía, claro, pues en Bahía se hacía la más grande. Y también los jóvenes, había grupos de jóvenes que Claro, en hacían... ese tiempo había grupos de jóvenes. Había algunos grupitos de los jóvenes. Pero ya sale la señora Edilma, don Gualberto, el hijo también lo mismo, las hijas eran todas bien organizadas. Esa familia era bien organizada. Más claro que toda esa familia Belice era bien organizada, ¿verdad? Sí. Todavía siguen. Todavía sí, yo tengo tiempo que no le he visto ahorita a Vilma ni a Gualberto ni al otro, ni a Manuel Rosales. Manuel Rosales quedó viudo, pues. La señora Dilma tampoco, no tengo tiempo. Siempre viene ahí al museo, toda la semana. Tiene que venir al museo para que conozcan. Pues claro que ellas son... Usted, digo, que tiene que venir al... Yo ya fui. Ya estuvo ya. Ya, pues y el día Sí, que... sí. Sí. No estamos queriendo ir, ahorita que viene una familia, quiere ir a... La vamos a llevar. Esta semana íbamos a ir con mi ñaña, la que estuve, íbamos a ver. Allá. Pero se han ido a San Vicente. Dijeron que regresaba, pero no han venido. Eso es. Muy bien, muy interesante todo. ¿Cuánto llevamos? ¿Y alguna pregunta? Ya me olvidé la pregunta. Amaya, ¿alguna duda? Hay muchas cosas, pero bueno, pues Muchas cosas. Podría preguntar. Así que sí, ¿de dónde es que? Yo, Sí, de España, de España. De España. lejitos. Yo tengo una hermana que está en España. Y una que está en España y una que está en Estados Unidos. ujú. La última. La última. ¿En España dónde? Ahí sí no sé dónde está, no te dicen en España. El último Conchito. Así como lo que contaba de su marido, que se dejaban cartas. ¿Cómo se declaró su marido? En un baile acá abajo, bailando y cantando. ¿Y qué le dijo? Ahí quiero conversar con usted y ya conversa hasta que... Pero esa noche nada. No. Ah, Encontramos otra vez otro baile por acá arriba para el mar y ahí esa noche molesta. A las 3 vistas pude decirle sí, pero yo de un principio... ¿cómo? ¿A la tercera? La tercera. Le pidió para bailar. Y ya me pidió ya él el permiso para bailar a mi papá y ahí sí, ahí comenzamos a bailar y comenzamos a conversar. Ahí sí. Pero de un ¿Y por principio- qué le decía que no? Ah, ¿Por qué usted le decía porque que no? tenía que conocerlo bien, pues, para verlo de donde nosotros que estamos intenciones eran? recién llegados y todo eso, teníamos que conocerlo bien. Pues. ¿Y cómo fue cuando llegaron aquí a San Isidro? ¿Cómo fue? Llegaron y cómo conocieron a la gente. Aquí llegamos nosotros, llegamos primero a San Isidro, ahí en el pueblo, y de ahí nos pasamos arriba, para el mar. Ahí mi papá había arrendado una finca. Y ahí nos fuimos nosotros a vivir. Después ese señor nos trajo por aquí, por este camino. Y don Celestino mi suegro vivía ahí. Y ahí nos conocimos primerita, segunda vez con él. O
sea, su esposo era de aquí. Sí, de aquí. Él era de aquí. El apellido Mera Intriago. Mira. Y usted es Vera. Yo soy Vera. Mera Intriago, Mera Intriago. Yo soy Vera, Vera. ¿Y cuánto tiempo estuvieron de enamorados? Un año. Un año completito. Pronto. Mandándose cartas Mandándonos cartas. y se veían en los bailes. Y nos veíamos, no, lo único en los bailes. Y cuando se veían y eran novios, como ya bailaban ahí. Claro, y ahí ¿Qué bailábamos y ahí conversábamos un ratito, pero que no anduviera él, mi papá viéndonos ahí ni nada, sino que lo escondidito. Porque ahí sí ya no nos llevaban ni mal bailar. Su papá sabía que eran novios, que eran enamorados. Claro, y una vez que ya comenzábamos a ir a los bailes, ya veíamos que mucho conversábamos. Y ahí él dijo, no, a mí no me hacen pendejo, este está enamorado de ustedes. Ya se daba cuenta él. ¿Y cómo le aceptó ya el papá? Ya después que yo ya me comprometí. Pero él era bravo. ¿Usted se fue? Sí, yo me fui. Después que ya ¿Se fugó de la casa? yo me fui de la casa. Porque era muy bravo. Él si era que una hija la iba a pedir, era bravo, pues. Y le daba miedo que no le aceptara. Eso, pues yo no. Y se fugó, Y se me fue con fugué, él. porque yo dije, me va a bollerear antes que me case. Yo aquí no tengo miedo que me castigue. ¿Sí? Mi ñaña, una que se casó, los castigó primero antes de casarse. Yo dije, no me va a castigar a mí, yo no quiero que me castigue. ¿Y usted se fue y al cuánto tiempo ya volvió donde su papá? Como a los 3 años. ¿Eh? A los 3 años volvió otra vez. ¿no? O sea, 3 años sin estar con su papá y su mamá. ¿Y a dónde se fueron? Ah, ¿A dónde se fueron? ¿Se fue a la casa de su marido? no, él vivía aquí, pues él vivía aquí, la familia era aquí, mi papá vivía allá arriba en Palmar. Pero cuando usted se fue con él, ¿a dónde fueron? Nos fuimos a Casa Sola. ¿A casa sola? Sí, por acá en Cariale que vivía un hermano. Había dejado la casa y ahí no, Casa Sola. Su padre no fue a buscarla. Uy, anduvo buscándonos hasta con la ley, sino que nosotros estuvimos huyendo. Sí, porque para allá como él no conocía para allá, por la parte de Cariale, por allá. No conocía para allá y por allá fuimos allá. Mi papá no seguía, era bravísimo. Te cojo, te doy una paliza. No, mi papá se fue. Por eso yo a los 3 años volví. Ya cuando tenía un niño, sí. Pues me fui el día Viernes Santo, que ahí como no castiga. Me fui el día Viernes Santo. El día Viernes Santo como a nadie castiga. Me fui ahí, no me castigó. Fue a pedirle perdón en un Viernes Santo. Sí, un Viernes Santo. Que los días Viernes Santo y nos castiga. Bien pensado. ¿Y qué le dijo su papá? Nada, estás perdonada. Nada más. ¿Ya qué podrían hacer? Los 3 años. Sí, mi papá sí era bravo. Con todas las mujeres. ¡Corre! Menuda historia. Muy bien. Eso es la vida. Bueno, pues vamos a hacer una cosa para despedirnos. Nos vamos a poner frente a la cámara para saber quiénes estamos hablando y cada uno tenemos que decir un poco pues qué nos ha parecido la entrevista, qué es lo que nos ha llamado la atención y luego al final pues ella también que nos dé un mensaje para nosotros, para los jóvenes y para el museo. ¿De acuerdo? Nos ponemos allá. Pero no hay que hacer el segundo. Pon un poco más atrás. Un poquito. Mira, ahí está bien. Levántalo un poquito. Que se vea. Aquí se nos ve. ¿Tú te pones aquí? Sí. ¿Se ve? Sí, ahí sí se ve, pero a ver. Déjame ver aquí. Ya, ahí sí. Ariana, ponte aquí. Ya. Y dinos un poco de todo lo que has escuchado. Bueno, tú eres la más joven, te habrá sonado todo lo que decía de... Pero a ver qué es lo que te ha llamado la atención, te ha gustado. Agáchate un poco. Bueno, sí.
Bueno, en primer lugar, o sea, sí, me llamó mucho la atención casi todo lo del tema, pero lo que más me llamó fue la atención fue, o sea, como ella contó lo del principio, que estuvieron un tiempo viviendo en Chone, de ahí en diferentes lugares, y aquí casi lo último ya cuando contaron aquí. Muy bien. Bueno, Amaya, tú primera vez que escuchas una entrevista, bueno, has tenido un privilegio, un lujo de escucharle a... Todas son interesantes, ¿no? Pero la señora Lidia, pues, creo que se te vea, ¿no? Sí, a mí se me ve, creo que así. Sí. Bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención cómo elaboraban ellos sus propios, pues el jabón, la historia que ha contado de que hacían ellos el jabón y que lo vendían, cómo ellos le recolectaban y hacían las cosas que necesitaban, digamos. Y luego la última historia de cómo se enamoró y cómo formó su familia, pues me ha parecido muy interesante. Bueno, a mí también me ha dado mucho gusto, ¿no? Bueno, pues siempre es bonito recordar, pero hace tantos años que yo, pues, andaba por estos caminos y mucho caminaba desde abajo a pie, nos reuníamos aquí, como dice ella, nos reuníamos abajo en La Felicidad, pero luego, como aquí había 3 familias, subíamos hasta aquí a pie para reunirnos con ella y pasábamos la tarde reunidos y hablábamos, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito, y ahora el poder volver a hacer lo mismo después de tantos años me parece... Yo en aquel tiempo no sé si hubiera pensado que después de 30 años o 35 iba a hacer esto, ¿no? Y verle a la señora Lidia y recordar, y pues ha sido muy emocionante para mí. Y muy contento de estar con ella. Y también quisiera pues que nos dé un mensaje para nosotros, para el proyecto que tenemos de Raíces y Sueños, para los jóvenes, como un mensaje final, un saludo. Bueno, Padre, yo estoy muy agradecido que me ha venido a visitar. Gracias. A los cuantos años estamos pasando bien aquí con esta compañerita, también lo mismo, que la felicito porque me ha venido a visitar usted también. Gracias Que por me ha su venido testimonio. en su bonito portar, y usted también. Muchas gracias por Y darnos su tiempo. Su tiempo también de venir acá a esta casita pobre. Y el padre Juan Ramón, ¿cuántos años? Ya muy agradecido por todo, padre, que ha llegado a mi casita. Le Muy doy bien. las gracias y siga trabajando así, padre, que voy a ir allá de nuevo. Ya, pues esta historia va a quedar guardada en Ya. el museo, y a futuro pues sus descendientes podrán ir allá para escucharla. Ya, muy Y bien, vamos a padre. hacer muy buen uso de todo ello. Ya, padre, Muchas gracias. muy agradecido a los cuantos años que me he llenado de emoción, mi corazón de ver que han llegado estas señoritas. Gracias.